tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Y comenzamos con la predicación número 1 acerca de que no ignoráramos el ministerio, el servicio, el ministerio del Espíritu Santo. Porque ciertamente decíamos que en la misma Escritura se encuentran algunos pasajes donde creyentes que ya debían de haber oído acerca del Espíritu Santo por cuanto creyeron y se bautizaron, todavía no habían oído mucho acerca del Espíritu. También el apóstol Pablo, cuando le escribe una carta a los corintios, a los hermanos que se encontraban en una región llamada Corinto, entre otras cuestiones, aunque ya practicaban ciertos dones del Espíritu, curiosamente les plantea esta pregunta y les dice: ¿o acaso ignoran ustedes que son templos del Espíritu Santo? ¿Acaso lo ignoran? ¿Acaso ignoran que el Espíritu Santo está en ustedes? Y en esta misma parte del texto dice: ¿y acaso ignoran ustedes que el Espíritu Santo les fue dado? Entonces, cuando leemos este texto, sin duda, varios o algunos o buena parte de hermanos todavía necesitaban conocer un poco más acerca del Espíritu Santo. Y el pasaje que mencionaba en Hechos, que impresiona mucho, cuando Pablo les dice: bueno, ¿con qué bautismo se bautizaron? En el bautismo de Juan. ¿O se bautizaron? Sí. ¿Y han creído? Sí. ¿Pero saben del Espíritu Santo? En Hechos capítulo 19 dice: no, ni siquiera hemos oído acerca del Espíritu Santo. Decía también el domingo pasado que después de muchos años todavía hay cierta indiferencia y menosprecio en la iglesia del Señor a nivel del mundo, y en todas las épocas ha habido cierta indiferencia y cierto menosprecio, estoy repitiéndolo, acerca del Espíritu Santo. Pese a que en toda la Escritura, como vimos también el domingo pasado, se ve el mover, el actuar del Espíritu Santo. En los primeros 5 libros de la ley, en los salmos, en los escritos, en los profetas, en los libros sapienciales, en los evangelios, en el libro de los Hechos, las cartas y el libro de Apocalipsis. Es interesante también que en el libro de Apocalipsis hay mucha referencia de cómo Juan, el que escribió, habla de que él prácticamente su servicio y su ministerio era guiado y dirigido por el Espíritu Santo. He pedido que podamos colocar un texto que quiero leer literalmente y aquí en la pantalla. En el nombre de nuestro Dios y Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, quiero leer esta parte. Si la tenemos lista, por favor, pongámosla en la pantalla. El Espíritu Santo fue el que dio revelación a Juan de lo que acontecería. Y estas frases que voy a leer se encuentran en varios pasajes del libro de Apocalipsis. Las frases: al instante quedé bajo el poder del Espíritu. Eso es lo que dice Juan. Y en ese momento, cuando él quedó bajo el Espíritu, fue cuando le dio la revelación, la manifestación de lo que acontecería en los tiempos últimos, antes de la consumación del reino de Dios, de Jesucristo y del juicio final.
Hay otra frase también que Juan dice: después el ángel me llevó en el espíritu. Eso está en Apocalipsis 17:3. Literalmente dice: yo fui llevado por el ángel en el espíritu. Es decir, él se está moviendo, él está recibiendo revelación, él está recibiendo las visiones que el Señor le está dando. Y en la parte de abajo dice otra frase, literalmente está en la Escritura: y en el espíritu me llevó a un monte de gran altura. Eso está en Apocalipsis 21:10. Y para que viera, dice, un trono, a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Confirman que el Espíritu Santo, en el libro de Apocalipsis, eso es ya la explicación, es quien hace posible que Juan reciba esa gran revelación del desarrollo, el desenlace y la consumación de todas las cosas. Estaba reflexionando que en dos áreas importantes del conocimiento que se encuentra dentro de la Escritura: el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, el conocimiento del Espíritu, el conocimiento de la iglesia, el conocimiento de la condición del hombre, el conocimiento acerca de la salvación, acerca del pecado, acerca de los ángeles, acerca de las últimas cosas que vendrán. Curiosamente, han habido dos áreas donde ha habido confusión y se ha abordado poco. Es el área de escatología, el estudio de las últimas cosas, y el área de la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Estas dos áreas son importantes, muy importantes para la misión de la iglesia, para vivir una vida plena en el Espíritu, una vida cristiana, independientemente de los problemas que nos vienen y las dificultades que tenemos que vivir. Y que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y veía que después de que en el libro de los Hechos se nos muestra cómo la iglesia debe de vivir la vida cristiana, debe de vivir la vida congregacional, y cómo la iglesia debe de llevar a cabo la misión que Jesucristo le fue dada o encomendada. Ahí vemos una iglesia presidida por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo. Vemos una iglesia llena del Espíritu. Vemos una iglesia en la que se multiplicaban los discípulos y los creyentes. Vemos una iglesia que está bajo la persecución, la tortura, el destierro, la muerte, pero está llena del Espíritu Santo y sigue adelante, no importa. Muchos mueren y no niegan la fe en Jesucristo. Es una iglesia que está llena del poder del Espíritu. Pero una vez que termina los primeros 100 años, que se le llama la época de la iglesia apostólica, donde estaban los primeros 12 apóstoles, cuando muere el último apóstol comienzan otros 200 años, después del año 100 después de Cristo. Y en esos 200 años comenzó a suceder que ya no se miraba mucho el mover del Espíritu Santo. El actuar del Espíritu Santo fue menguando. Ya en el siglo III, en el siglo IV, es una iglesia que está apagada. Es una iglesia que está fría, institucionalizada, y comienza a hablar, a reflexionar sobre ciertas doctrinas, pero muy poco acerca del Espíritu Santo. Pero curiosamente, se dan 3 herejías, 3 falsas enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Durante esos 300 años, 400 años, la iglesia no dudó del Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento, que era el único Dios, el Dios creador, el Dios Padre. Muchos creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, era Dios el Hijo. Aunque hubo ciertas discusiones y ciertos errores y enseñanzas equivocadas acerca de Jesucristo, pero realmente fue muy poco comparado con el Espíritu Santo. Entonces vemos que se dan estas 3 herejías. La primera, el más
macedonianismo, de Macedonio, un hombre llamado Macedonio, cristiano, empezó a malinterpretar la Escritura y empezó a enseñar que el Espíritu Santo era criatura del Hijo, porque procedía del Hijo. Hay un texto en la Escritura que habla que Dios envió al Hijo y que el Hijo, y el Espíritu procede del Padre y es enviado por el Espíritu. Entonces, este varón, este hombre, con buena intención, pero mala interpretación y mala experiencia en lo personal del Espíritu Santo, comenzó a enseñar que el Espíritu Santo no era Dios, no era divino, sino que era humano, era una criatura que había nacido de Jesucristo. Este error doctrinal, el macedonianismo, gracias a Dios, pues fue condenado como herejía siglos después, gracias a Dios. Pero también hubo otra herejía, otra falsa enseñanza acerca del Espíritu Santo, por ese desconocimiento llamado arrianismo, que viene de Arrio, que fue el fundador de esa doctrina, arrianismo. Y Arrio enseñaba que realmente Jesús era el Hijo de Dios, pero que había sido creado y por lo tanto no era divino. Y que el Espíritu Santo auxiliaba a Jesús, pero que era inferior a Jesús, que era Hijo de Dios, pero creado, y era muy inferior al Padre. Era un desequilibrio totalmente de la verdadera enseñanza del Espíritu Santo. Y luego hubo otra enseñanza equivocada, el socianismo o socianianismo, de un tal llamado Socio, porque casi siempre ponían el nombre de la herejía de aquel que la enseñaba. Y este decía que Jesucristo era solamente un hombre, y que el Espíritu Santo era una fuerza divina. Así que a lo largo, gracias a Dios, estas enseñanzas fueron condenadas después. En el concilio de Nicea, donde se reunieron los apóstoles, los pastores, los evangelistas, los ancianos, los que dirigían la iglesia del Señor, se reunieron en un concilio en el año 325 después de Cristo y condenaron el arrianismo, por ejemplo, como una herejía. Así que ha habido entonces no solo indiferencia, ignorancia, en buena medida acerca del Espíritu Santo, sino que ha habido errores y herejías. Gracias a Dios que han habido hombres de Dios que a lo largo de la historia también han vuelto a la Escritura, han creído lo que la palabra del Señor dice, la han experimentado y han vivido bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Recordando lo que dijimos el domingo anterior, que nuestro Dios es un Dios trino, un Dios que es uno, pero triuno. Dios en tres personas se manifiesta en Dios Padre, Dios Creador, en Dios Hijo, Dios Salvador, y en Dios Espíritu Santo, Dios Santificador. Así que para experimentar tenemos que conocer la identidad del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y creer lo que dice la Escritura para que podamos vivir y experimentar el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Así que vamos entonces, por eso he titulado la predicación, la número 2, conocer al Espíritu para experimentarlo. Si no conocemos, si no entendemos quién es, para qué fue dado, cuál es la promesa del Padre respecto del Espíritu Santo para la iglesia, y la ignoramos, entonces no vamos a creer ni vamos a pedir. Si alguien ignora que es templo del Espíritu Santo siendo cristiano, tiene que saberlo para entender cuánto vale, cuán valioso es nuestro cuerpo y cómo Dios habita en nosotros a través de Dios Espíritu Santo. Es un ejemplo. Así que el estudio del Espíritu Santo es muy importante. Y el estudio del Espíritu Santo
se le ha llamado de manera formal neumatología. De neumato quiere decir espíritu y logía es conocimiento, es estudio. La neumatología, gracias a Dios, en los últimos 2 siglos, como decía también, estoy repasando un poco y luego vamos a entrar al tema, gracias a Dios se ha recuperado bastante. Desde que hubo el gran avivamiento pentecostal, desde el año 1901 en Azusa, California, y también a mediados del siglo XX con los movimientos neopentecostales, las iglesias neopentecostales. Y podemos ver entonces que el estudio del Espíritu Santo, comenzando con la Biblia, nos enseña que el Espíritu está presente en el Antiguo y se le conoce con la palabra hebrea ruaj. Ruaj. El ruaj, literalmente esa palabra hebrea significa viento. Literalmente, es de manera etimológica, ¿verdad? Aliento, el aire que se respira en la atmósfera, el aire que da vida. Se relaciona el ruaj, cuando la palabra aparece en cualquiera de los libros del Antiguo Testamento, el Espíritu, se relaciona entonces también con la vida, la vida. Y se asemeja con la lluvia que fertiliza la tierra para que produzca fruto. Entonces, la carencia o la ausencia del Espíritu, del ruaj, en el Antiguo Testamento significaba muerte. Donde no estaba el Espíritu de Dios, había muerte. Había muerte, por ejemplo, cuando el pecado entró a los seres humanos, no solo se perdía la comunión con Dios, sino el Espíritu Santo se alejaba, porque todavía no había llegado el tiempo en que el Espíritu Santo habitaría en los creyentes. El Espíritu Santo que venía sobre los hombres, como lo vimos también, cuando habían sido comisionados a una tarea o misión específica para el plan de salvación que Dios tenía para el pueblo de Israel, el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero luego se iba. Y aquellos que tenían comunión por medio de la oración, de la contemplación, de la alabanza con el Espíritu Santo, por medio de adorarlo también. A veces se habla más de la adoración al Padre y de la adoración al Hijo, y es verdad. Pero también hay que adorar al Espíritu Santo porque es Dios. Entonces ellos entendían perfectamente que el Espíritu estaba sobre ellos. Por eso cuando David pecó, se dio cuenta que el Espíritu Santo se apartó de él. Entonces en su súplica y en su ruego le dice: oh Dios, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades, perdona mis pecados. He pecado, confieso que he pecado contra ti. Y dentro de su súplica le dice: Señor, por favor límpiame, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces había una clara conciencia de que el Espíritu era vida, era poder. Así como cuando vino con aquellos hombres del libro de los jueces para darles una fuerza sobrenatural, sabiduría e inteligencia para ir al frente de los ejércitos de Israel y vencer a los enemigos y libertar al pueblo de aquellos que querían oprimirle. Entonces, para los hebreos, el ruaj era vida. Más adelante vemos el pueblo judío que tiene la clara concepción que el Espíritu es como la presencia divina, es la presencia de Dios, pero todavía no lo reconocen como Dios. Es interesante que todavía no lo reconocen como Dios. Los hebreos, los israelitas en el reino de Dios no reconocen todavía al Espíritu Santo como Dios, sino como la fuerza de Dios, como el poder de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento el Señor comienza a mostrarnos la deidad, la divinidad del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, para la palabra Espíritu, ya la mencioné, voy a decirla de nuevo, es neuma, que quiere decir también, en principio, de manera literal, aire, viento.
De ahí vienen algunas palabras griegas que ya se castellanizaron como neumático. Un neumático quiere decir algo que tiene aire adentro, ¿verdad? Los neumáticos. La recámara de aire, el neumático, neuma, ¿verdad? El viento, también ese aire, ese respirar, ese soplar. Pero cuando el Nuevo Testamento enseña o está hablando del Espíritu Santo, lo relaciona directamente con el Espíritu de la vida. El Espíritu que da vida, que vivifica. El Espíritu que tiene poder para dar vida a lo que está muerto. Por eso se habla del Espíritu, de la resurrección. Por eso es que el Espíritu Santo es quien engendra a Jesús. Cuando va a nacer el Hijo de Dios, lo que estará en el vientre de María, dice el texto, será engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu, el neuma, ahí es relacionado con la vida misma, con el poder para vivificar. También cuando se resucita, lo que está muerto está relacionado con el Espíritu Santo. Hay varios textos de la Escritura donde cuando hablan de que el Padre resucitó de entre los muertos a Jesús, también menciona al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo participa en la resurrección de Cristo. Mis queridos hermanos, ahí vamos entendiendo la identidad del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Da vida, tiene poder para resucitar, tiene poder para vivificar. Estamos hablando de la identidad del Espíritu Santo. Pero también el texto en el Nuevo Testamento, cuando habla del Espíritu Santo, lo relaciona con el poder divino, sobrenatural que viene sobre el hombre. El hombre débil, frágil, el hombre indigente, incapaz, aunque sea creyente, si no tiene el Espíritu Santo y el poder, no puede realizar las tareas divinas, no puede realizar la visión del Señor, no puede entender las Escrituras ni lo que es espiritual. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y a realizar un maravilloso ministerio, un ministerio extraordinario, pero también, como decíamos en la predicación anterior, cuando lo ignoramos y lo menospreciamos y no tenemos comunión, nos perdemos mucho de lo que Dios ha preparado para nosotros, de lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros y que nosotros hagamos realmente como Dios quiere la misión, que vivamos como Dios quiere la vida que Él ha preparado para nosotros. Así que el Espíritu Santo es Dios. Y vamos a ver ahora algunos textos de la Escritura. Por ejemplo, en Hechos 5, 3, 4, dice así: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Vea bien esa frase, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? Ahora, oiga, no has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces, ha dicho en la primera parte, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y luego Pedro le dice, ¿por qué mentiste a Dios? Entonces, él mismo está diciendo, el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios, el Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? Si no, volvemos a leer el texto. Porque necesitamos aprender y reaprender lo que dice la Escritura. No le has mentido a los hombres sino a Dios. Y Pedro le dice, le mentiste al Espíritu Santo. Hay varios textos, aquí vamos a leer solo uno, donde en el Antiguo Testamento se dice que Dios dijo, Dios habló, y luego cuando lo interpreta Mateo, lo interpreta Lucas, lo interpreta Pablo, ya no dice que fue Dios o fue Jehová o Yahvé, sino dice que fue el Espíritu Santo. Entonces ahí está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver el texto. Pero veamos antes Mateo 18, 28, 19. Cuando Mateo
cuando Mateo dice que hay que bautizar en agua a los que han creído en Jesucristo o creerán en Él, y dice que debe ser en nombre del Dios Trino. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto nos está enseñando que el Espíritu Santo está exactamente al mismo nivel de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? Sí. Es decir, están exactamente al mismo nivel. Es decir, Dios Padre, Dios eterno, es la deidad, Dios Hijo es divino y el Espíritu Santo. Ahora sí vamos al texto de lo que les mencionaba, de cómo se interpreta que el Espíritu Santo es Dios. En Isaías 6:9, por ejemplo, dice así, lo tenemos listo. Hay una parte que dice en ese texto, Jehová dijo, anda y di a este pueblo. Y luego el apóstol Juan lo cita en Hechos 28:25. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Y está citando exactamente Isaías 6:9. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Entonces Pablo está diciendo, allá habló Dios Padre, pero realmente es el Espíritu Santo quien habló. Es decir, el Espíritu Santo también es Dios. ¿Muy bien? Gracias, Señor Jesús. El Espíritu Santo es Dios. Recordemos que durante años hubo 3 enseñanzas, 3 herejías que las expliqué, que decían que el Espíritu Santo no era Dios. Era criatura, era una fuerza. No, Él es Dios, Dios es Espíritu Santo. Dios manifestándose como Espíritu Santo desde Pentecostés. Ahora con mayor razón la misión le fue encomendada a Dios Espíritu Santo. Vamos a ver algunos atributos o cualidades en la Escritura que demuestran la identidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El primero de ellos es el atributo, la cualidad de la santidad esencial, perfecta. Por eso no es coincidencia que en las Escrituras y en la historia de la salvación, es decir, del pueblo de Israel y de la iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento, al Espíritu Santo, al Espíritu se le llame el Espíritu Santo. A Dios Creador se le llama Dios, ¿sí? Amén. Dios Padre, así se le llama también en la Escritura. A Dios Salvador se le llama Dios el Hijo, Jesucristo, Jesús el resucitado, el Cristo resucitado. Pero a Dios santificador se le llama precisamente Espíritu Santo. Entonces, el adjetivo santo está hablando de la esencia del Espíritu. Es decir, es la santidad perfecta. Igual que Dios Padre, Dios Creador. Porque en el Antiguo Testamento dice que Dios es 3 veces santo. Y Jesucristo es la encarnación de la santidad. Es la encarnación de la santidad porque Él fue santo de manera perfecta, nunca pecó, fue tentado en todo, pero no pecó. Es la encarnación de la santidad. Pero el Espíritu Santo es el que santifica. La esencia de la santidad se muestra claramente en Dios Espíritu Santo. Esa santidad perfecta solo la tiene el Espíritu Santo. Cristo, por supuesto, y Dios Padre. Nosotros somos declarados santos, gracias a Dios, por cuanto creímos en Jesucristo, en su muerte, nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos declarados santos. Así que somos santos también, aunque no comparados con el Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? Amén. La santidad esencial es un atributo divino, no humano. La santidad declarada, la santidad que se nos imputa, que se nos coloca por haber creído en Jesucristo es maravilloso. Es una santidad de justificación. Y de verdad somos santos, porque Cristo se hizo santo, se hizo maldito para que nosotros tuviéramos bendiciones y fuésemos santos. Pero también encontramos que otro atributo
del Espíritu Santo como Dios es que Él es eterno, eterno. Es decir, siempre ha sido, siempre es y siempre será. Nosotros tuvimos un origen y un principio, fuimos creados. Aún los ángeles fueron creados. El Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo es eterno, es eterno. La eternidad del Espíritu Santo, sin principio ni fin. Entonces, en esencia es igual que Dios Padre, en esencia es igual que Dios Hijo, es igual, exactamente igual. No es inferior, no está en tercer lugar, no está de último, no. Es exactamente eterno, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Hebreos 9:14 nos enseña ese atributo. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu, que dice, eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aquí lo que nos interesa por el tema que estamos estudiando es la declaración, el cual mediante el Espíritu eterno, eterno. Ahora, es interesante que en este pasaje, volvámoslo a leer, por favor, coloquémoslo de nuevo. Vamos a encontrar de manera muy hermosa, impresionante, cómo los tres del Dios Trino aparece ahí claramente. Aparece el nombre de Cristo en la primera oración, cuanto más la sangre de Cristo. Segundo, aparece el nombre de Dios, el del Espíritu, en cuanto el cual mediante el Espíritu eterno. Y en la tercera línea aparece el nombre de Dios, ofreció a sí mismo sin mancha, que dice a Dios. Ahí está Cristo, ahí está el Espíritu, ahí está Dios, ahí está la Trinidad. Y están participando claramente de la eternidad. Son eternos, nuestro Dios es un Dios eterno. Ahora, lo maravilloso en el plan de la salvación es que nosotros siendo mortales, tuvimos un día de nacimiento y sin duda tendremos un día de fallecimiento. ¿Sí? Nosotros que siendo mortales, el habiendo creído en el plan de salvación del Padre, ejecutado y realizado por el Hijo, muriendo en la cruz y siendo aplicado, el Espíritu Santo redarguye al hombre pecador para que se arrepienta, para que sepa que hay condenación, que vendrá un juicio. Eso es parte del ministerio del Espíritu Santo. Para que, creyendo en Cristo, el Espíritu Santo nos mueve a creer y hace viva la palabra que escuchamos y la hace realidad. Nosotros entonces, aunque tuvimos un comienzo mortal, tendremos eternidad por Jesucristo, por el Espíritu Santo y por Dios Padre. Eso es algo maravilloso. Tendremos vida eterna. La vida eterna comenzó ya cuando creímos en Jesucristo, dice la Biblia. Pero sí, mortales, tuvimos un inicio. Y aquí en la vida temporal, en la vida histórica, tendremos pues una fecha de que en paz descanse, ¿verdad? Sí, ese día, sí. Pero será el cuerpo. Pero nosotros pasaremos a ser eternos. Y ese milagro, esa obra de salvación, está dentro del plan de Dios. Fue posible por la muerte de Cristo y fue posible porque el Espíritu Santo la aplicó en nuestra vida cuando creímos. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es maravilloso, es perfecto, es complementario a el plan del Dios Trino. Si Dios Padre crea el plan de salvación, si Jesucristo muere, ejecuta el plan, pero si el Espíritu Santo no lo hace vida y no nos redarguye, no funcionaría. Por eso el ministerio del Espíritu Santo es maravilloso. El Espíritu Santo es el que está redarguyendo de pecado, de juicio, de condenación. Y también muestra la obra que Cristo hizo. Otro de los atributos divinos
del Espíritu Santo es la omnipotencia. La palabra omni quiere decir toda. Potencia, poder, fuerza. Él es omnipotente. Dios Espíritu Santo todo lo puede. Nada hay imposible para el Espíritu Santo. Hemos oído eso de que para Dios nada es imposible, es verdad. Y que para Jesucristo nada es imposible, es verdad. Pero también es verdad para el Espíritu Santo. Nada hay imposible para el Espíritu Santo. Y les recuerdo, y lo estaré recordando mientras tarde esta serie, lo que tarde, que ahora el ministerio directo, efectivo, real es del Espíritu Santo, porque fue dejado como el Paráclito. Se nos fue dejado a partir de Pentecostés como el que habitaría en la iglesia, dirigiría la iglesia, la llenaría de poder y haría los milagros, haría todo lo que hay que hacer el Espíritu Santo. Estamos entonces en la época, la era del Espíritu Santo. Voy a repetir esto, o voy a ubicarlo de nuevo. En el Antiguo Testamento fue la época de mayor protagonismo del Dios creador. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, en el ministerio, en la vida y ministerio del Espíritu Santo, de Cristo, fue la época y la era más específica de Dios Salvador, Jesucristo. Sí. Pero cuando Él resucita y va al cielo, a la gloria que tenía antes, y está intercediendo por nosotros también, dejó al Espíritu Santo, literalmente, no es un símbolo, dejó al Espíritu Santo para que habitara en todos aquellos que creyeran en Jesús. Vendría a morar, a hacer morada en el cuerpo. Y también el Espíritu Santo llenaría de poder, de visión, de discernimiento, de dirección a la iglesia para que ésta cumpliera su misión de predicar el Evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de bautizar también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautizar con el mismo Espíritu Santo. Entonces, ahora es cuando más atención debemos de ponerle a Dios Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo esto? No es que nos estemos yendo a un extremo, no. Estamos equilibrando lo que no ha sido equilibrado en buena parte de la iglesia del Señor. A lo largo de la historia, siempre hay un remanente que entiende esas verdades. Es volverle el lugar de honor al Espíritu Santo, el lugar que merece en la Escritura, porque ahí está actuando. El Espíritu Santo, ya vamos a ver más adelante, es el que da los dones, los reparte. El Espíritu Santo es el que produce el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es el que llena, el que bautiza. Entonces la iglesia, y es para edificar a la iglesia, es para equiparla, es para que pueda cumplir a cabalidad la misión. Entonces, y a veces ignoramos eso y menospreciamos eso. Pero aquí estamos aprendiendo y reaprendiendo algunos y recordando a otros que hemos sido, por la gracia del Señor, bautizados en el Espíritu Santo. Hemos tenido algún don, hemos edificado a la iglesia con los dones que Dios nos ha dado. No solo de los de 1 Corintios 12, sino de 1 Corintios, también se menciona en 1 Corintios 7, hay otros dones que se mencionan, los de 1 Corintios 12, ahí en 1 Corintios 7 también. Los de Romanos 12, los de Efesios 4, los de 1 de Pedro, capítulo 4. Bien, veamos entonces cómo Pablo dice en 1 Corintios, Romanos 15, 19, leamos primero. Habla del poder ilimitado, del Espíritu en su ministerio. Dice, ¿podemos leerlo? Romanos 15, 19. Pablo está explicando que en el ministerio que él llevaba a cabo, lo podía hacer porque el Espíritu Santo estaba con él. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero que dice arriba, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios.
Y vamos a ver más adelante que en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad. Es tan grande y multiforme el ministerio del Espíritu que es algo maravilloso. Pero ahí hay un texto que nos habla acerca de la omnipotencia. Leamos 1 Corintios 2:4. Pablo está diciendo, yo necesité y yo usé el poder del Espíritu Santo porque para eso se nos fue dado. Dice, hablando de cuando él predicaba, evangelizaba, testificaba, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, había demostraciones con milagros, con señales, con dones, con talentos. Había señales visibles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dirigía, llenaba la vida del apóstol Pablo. El Espíritu Santo también es omnipresente. Está en todas partes. Esto es un tesoro en la Escritura. Esta es una verdad maravillosa que debiera de conmovernos y sacudirnos. Y no decir, pues ya sé más o menos. Veámoslo de nuevo. La omnipresencia del Espíritu Santo. En el Salmo 139, 7 al 10, se habla de la omnipresencia del Espíritu. ¿Dónde puedo esconderme de tu Espíritu? ¿Cómo podría huir, dice esta traducción, de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, ahí estás tú. Está hablando del Espíritu. ¿De dónde huiré de tu Espíritu? Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habitara en los confines del mar, veamos el 10, aún tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Pero oiga lo que dice al principio, ¿dónde puedo esconderme de tu Espíritu? De ninguna parte, en ningún momento. 1 Corintios 6, 19. Este texto es muy contundente. Lo hemos visto desde otra perspectiva, pero ahora vamos a ver desde la perspectiva de la omnipresencia del Espíritu. Es decir, omni todo. Presencia está en todas partes, está su presencia. En todos los hijos de Dios está la presencia del Espíritu al mismo tiempo. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lo que está diciendo acá es, Dios Espíritu Santo puede estar y está al mismo tiempo en todos y cada uno de los creyentes en cualquier parte del mundo y de la tierra. Está adentro de su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la omnipresencia de Dios ahí estaba, por supuesto, pero era menos perceptible, era menos directa, pero ahí estaba la omnipresencia de Dios. En Jesucristo, en cuanto a su ministerio terrenal, no fue omnipresente durante su vida porque se encarnó como perfectamente hombre. Pero cuando resucita, Él se había despojado de los atributos divinos y obviamente luego, con la gloria que tenía antes, retoma pues la omnipresencia. Y Cristo, cuando vino a la tierra, estuvo aún más cerca de los que estaban allí. Pero ahora, desde que fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés y llenó a todos los que estaban allí, y ha venido llenando y bautizando a todos los creyentes a lo largo de la historia, literalmente Dios está, por medio de Dios Espíritu Santo, al mismo tiempo, en todo lugar, en cada uno de nosotros, adentro. Y eso es maravilloso. Hay que asimilarlo, hay que entenderlo, hay que creerlo. Vea, el texto dice que es nuestro Paráclitos, el que está a nuestro lado, está adentro de nosotros, pero está a nuestro lado y no se separa.
el que estará con nosotros para siempre, dice otro texto. Entonces el Espíritu Santo está allí con nosotros las 24 horas. Literalmente ahí está. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no lo adoramos? ¿Por qué no escuchamos su voz? ¿Por qué le decimos, Señor? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Espíritu Santo, dirígeme, enséñame. Espíritu Santo, dame discernimiento, muéstrame cuál es el don o los dones que me has dado. Espíritu Santo, lléname, úngeme, tengamos comunión, Espíritu Santo. Si nosotros tuviéramos una comunión muy profunda, otra sería nuestra vida espiritual. Seríamos mejores cristianos, seríamos mejores servidores, haríamos mucho más cosas que ahora quizás no las estamos haciendo como deberíamos hacerlo. Estamos sirviendo al Señor, tenemos gozo, tenemos paz, es verdad. Pero debiéramos aprovechar esa realidad, esa verdad. No dejemos cada día de orar, de alabar, de escuchar, de preguntar al Espíritu Santo cada día. ¿Qué tiene para nosotros hoy? ¿Cuál es el plan? O decirle, Espíritu Santo, lléname, úngeme, fortalece mi cuerpo, vivifica este cuerpo mortal. Espíritu Santo, dirígeme. Ese diálogo, esa comunión. Si bien es cierto también, mire el Dios Trino cómo trabaja. En un texto habla que el amor de Dios esté con nosotros, que la gracia de Jesucristo nos revista y la comunión, dice, del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Qué significa comunión? Significa compañerismo, comunión, hacer algo en común. Él debe ser nuestro guía, maestro, consejero, nuestro abogado, el que está a nuestro lado y oír su voz. La iglesia al principio oía la voz del Espíritu y era dirigida en la misión, era dirigida en los lugares que tenía que predicar literalmente, pero porque estaban en comunión, en santidad y en consagración con el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo todo lo sabe absolutamente todo. Es omnisciente, la omnisciencia del Espíritu Santo, omni todo, ciencia, conocimiento, todo lo conoce. Todo lo conoce. Así como Dios Padre conoce todo, Dios Hijo lo conoce todo, Él está, Cristo, también presente, pero también lo sabe todo. Así también el Espíritu Santo lo sabe perfectamente todo. Y si Él lo sabe, ¿por qué no le preguntamos a Él? ¿Por qué no nos dirigimos a Él? ¿Por qué no le suplicamos a Él? Si hasta nos ayuda cuando no podemos orar, ni sabemos cómo orar, ni pedir qué conviene, el Espíritu Santo nos guiará. Amén. Debemos de pedirle, Espíritu Santo, dirígeme cómo debo de orar ahora. Porque está bien aprenderse ciertas oraciones, muchos pasajes de memoria, excelente. Pero a veces, ¿por qué el Espíritu Santo, sobre qué quieres que ore? Sé que debo de adorar al Señor. Sé que debo de alabarlo, debo de exaltarlo, debo de agradecerle al Señor Jesucristo por lo que hizo por mí eternamente, pero ¿sobre qué quieres que ore? Pero a veces uno mecánicamente comienza en la mañana a orar casi que, a veces está bien, es una buena costumbre, pero si lo hacemos muy mecánicamente vamos a volvernos un poco religiosos. Entonces, de manera más espontánea. Cuando alguien está guiado por el Espíritu Santo, le sucede varias veces y nos sucede esto. De pronto nos despertamos y el Espíritu Santo pone en nosotros que debemos de orar por alguien específicamente. No sabemos qué está pasando. ¿Sabe qué hay que hacer? En el acto hay que orar. Y hay que orar y decir, Espíritu Santo, ayúdame. Y uno empieza a orar y a orar por aquella persona, o por aquella familia, o por aquella pareja, o por aquella situación. Y no estábamos pensando en eso. Recuerdo en una ocasión que al despertar, de pronto vino una necesidad urgente de orar por una familia, y específicamente por un miembro de esa familia, hasta como con un poco de angustia espiritual, orando y orando y orando. Y luego, ya cuando era más tarde, llamamos por teléfono, y exactamente la esposa se la habían llevado de emergencia al hospital, con una situación muy complicada. Es decir, no me estoy haciendo muy el espiritual, el Espíritu Santo habita en usted y habita en mí.
Y pese a nosotros, el Espíritu Santo insiste en querer hablar con nosotros, en gozarse con nosotros, en tener comunión con nosotros. Hablemos con el Espíritu Santo. En lugar de estar hablando con el Chavo del Ocho, o doña Florinda, o con cualquier... No, hablemos con el Espíritu Santo. A veces vamos a parecer como que somos locos, estamos locos. Sí estamos locos por Cristo. Pero al Espíritu Santo todos los días hay que hablarle. Hay un libro de un escritor que ha sido un poco cuestionado, pero yo lo leí de principio a fin. El libro se titula Buenos días, Espíritu Santo. Y lo leí y dije, de verdad, este hombre ha experimentado lo que es vivir una vida en el Espíritu. Este hombre sabe de verdad qué es tener comunión con el Espíritu Santo. Este hombre de verdad sabe que el Espíritu Santo es el que le auxilia, le guía y le dirige. Entonces, ese es el reto. Enderezar un poco nuestra vida de oración, identificando que no solo Cristo, sino Dios Padre, el Espíritu Santo es Dios y habita en nosotros y es santo, eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente y omnisciente. Entonces acudamos a Él. ¿Sí? Acudamos a Él. Lo que podemos decir primeramente en la mañana es, amado Espíritu, bendito seas. Dirígeme a adorar al Padre. Dirígeme a adorar a Jesucristo. Espíritu Santo, hablarle al Espíritu. Es el que está a nuestro lado para ayudarnos. Sí, entendemos eso. Ojalá lo vayamos asimilando, está a nuestro lado. En el sentido muy humano que nos ayuda a entender esa verdad, es los que estamos casados, los que tenemos a nuestro cónyuge en la mañana. Lo primero que hacemos al despertar a la mañana es hablar con la esposa. ¿Verdad? Despertamos y, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Verdad? O si ella está dormidita o uno está dormida, pues ella empieza a adorar o a alabar al Señor, o uno se arrodilla. Pero al nomás despertar y estar los dos despiertos, uno empieza a tener comunión con la esposa. Eso se supone, ¿no? Amén. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sentís? Y empieza uno a hablar. Tener comunión con la esposa es no solo contarle los planes, los proyectos, pedirle que ore por esto, por lo otro, sino resolver las situaciones y los problemas diarios. Para eso está la esposa. Ahí está. No es solo para que esté de adorno a la par. No, es para que tengamos comunión en la ayuda idónea. Pues, si tenemos comunión con nuestra esposa o con alguien muy cercano de la familia, es con el Espíritu Santo quien debemos de mantener primeramente esa comunión. Y no es que quitemos el lugar al Padre de honra, de honor y a Cristo, no. Es que el Espíritu nos llevará al plan de Dios, nos llevará a la obra de Jesucristo, a la voluntad perfecta. Entonces debemos de comenzar diciendo, buenos días, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, amado, bendito seas. ¿Verdad? Dame fuerzas hoy, vivifícame hoy. Ayúdame a hacer la obra del Padre. Ayúdame a hacer la obra de Jesucristo. Ayúdame hoy. ¿Qué debo de hacer? Hay cosas que sabemos que tenemos que hacer. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que llevar los que tienen hijos pequeños a la escuela, al colegio. Hay cosas que sabemos que tenemos que hacer. No hay necesidad de preguntarle. Pero hay cosas que sí le podemos preguntar. Bien, veamos, ya estamos en la parte final. Leamos 1 Corintios 2, 10, 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Sí, aún lo profundo de Dios. La profundidad de Dios, imagínense, la profundidad de Dios es impensable para el ser humano. Apenas conocemos lo que Dios se ha revelado en la Escritura a través de Cristo, que es suficiente para salvarnos y es maravilloso. Pero la profundidad de Dios, ¿quién la va a saber? El Espíritu Santo. Dice, regresemos al número 10. Porque el Espíritu todo lo sabe a profundidad.
lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y pone un ejemplo, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, escuche bien esto, lea bien esto. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y en otro texto dice que nos la reveló por el Espíritu, sí. Entonces, el Espíritu de Dios es tan omnisciente que sabe todo lo de Dios. Dios Padre, todo lo de Dios Hijo. Sabe todo el conocimiento que existe en todo el universo. Ese es el Espíritu Santo que tenemos adentro de nosotros. Si Él lo sabe todo, nos guiará a la verdad. Amén. Nos enseñará la verdad. Amén. Nos dirigirá a lo que es bueno. Amén. Entonces, oigamos la voz del Espíritu Santo. Amén. Tengamos comunión con Él. Amén. Véalo de esta manera, porque a veces uno dice, el Espíritu Santo está dentro de mí, soy templo del Espíritu Santo. Pero a veces eso cuesta como entenderlo acá. Entonces, use la imaginación para entender esa verdad. El Espíritu Santo está conmigo y está a mi lado. Entonces, Espíritu Santo, me quiero preocupar o estoy afligido por esto. ¿Qué hago, Espíritu Santo? Espíritu Santo, esto acaba de ocurrir. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Dime, dirígeme. Tengo que hacer esto, tengo que tomar esta decisión, Espíritu. Eso es. Y después escuchar, después quedarse en silencio. Oír la voz del Espíritu y leer la Escritura, A veces el Espíritu Santo nos dirá, lee tal pasaje. Así de sencillo. Amén. Recuerdo una ocasión, y la recuerdo porque fue para mí vital al inicio del ministerio que Dios por gracia me concedió de servirle como pastor predicador. Después de haberme convertido, le serví inmediatamente al Señor, no a tiempo completo, estaba muy jovencito. Todavía me veo algo jovencito, pero estaba más jovencito ahí. Entonces, si no digo yo, ¿quién va? Entonces, y yo quería servirle al Señor, pero el pastor me decía, mire, esperemos un poco, estoy orando para que el Señor nos dé la oportunidad. Entonces le servía a fines de semana, estaba trabajando y estudiando en lo secular y trabajando en lo secular. Y luego cuando llegó el tiempo, yo empecé a sentir cierta inquietud de que ya era el tiempo, pero como ya había pedido al pastor, lo he contado en algunas ocasiones, 3 veces, desde que me congregué en esa iglesia prácticamente donde nací, y le dije que quería servir a tiempo completo, y me miró muy chiquitito, muy jovencito, y me dijo, vamos a orar, me dijo. Pasó un año y yo le volví a preguntar al año, mire pastor, y quiero que sepa que quiero servirle a tiempo completo. Vamos a orar otro poco, hermano Rigo, me dijo. Pasó otro año. Al tercer año le volví a decir, pastor, quiero recordar que estoy para servirle al Señor, quiero servirle a tiempo completo. Y me dijo, vamos a orar. Ay, Señor, dije, ¿qué tanto ora el pastor? ¿Va? Entonces yo pues dije, está bien. Seguí trabajando, seguí estudiando. Pero cuando llegó el tiempo, 2 años después de que 3 años seguidos le dije que ya quería servir al Señor, entonces empecé a sentir que ya era el tiempo, pero dije, Señor, pues ya le dije al pastor 3 años, ¿qué hago? Y todo ese año, en el año 1986, ya pasé con esa inquietud. Estaba estudiando y gané ese año, pero pasó todo ese año y decía, no, es que ya es el tiempo, pero ¿qué hago? Estaba trabajando. Entonces, a fin de año, del año 1986, en el tiempo de vacaciones, yo dije, Señor, todo este año he sentido esa inquietud muy fuerte. Yo voy a ayunar y voy a orar. Si tú no me dices qué hacer o no cambias las cosas, ¿qué hago? Porque ya siento que es el tiempo. Me puse en ayuno. Y mi meta era ayunar 7 días, comiendo solo por las tardes, y orando y leyendo la Biblia. Y en un momento dado, estaba orando y pidiéndole al Señor. Y el Espíritu Santo
ahora estoy seguro, el Espíritu Santo me dijo, levántate y anda a hablar con mi siervo, ya es el tiempo. Y yo dije, en un momento reaccioné, no, dije, eso es un pensamiento mío, dije, no, eso es seguir leyendo. Al rato, dice, levántate, anda y habla con mi siervo y dile que ya es el tiempo. Y dije, Señor, ¿no será que ya son los 3 días de ayuno, Señor, o algo que estoy oyendo? Sí, Señor. Y yo le dije, Señor, si esto es tuyo, dime algo más porque a mí me cuesta entender, no entiendo. Y la respuesta fue, lee Jeremías 3:15. Y cuando dije, Jeremías 3:15, dije, yo he leído el libro de Jeremías, pero no me acuerdo qué dice 3:15. Y cuando fui al texto decía, y os daré pastores que os apacienten con ciencia y sabiduría. Estuve diciendo, bueno, ya te dije que vayas con tu pastor, aquí te estoy diciendo que él te vaya. En el acto, cuando yo leí ese texto, me levanté y dije, ahora sí voy. Llamé por teléfono, hice una cita, me atendió a los pocos días y le dije, bueno, pastor, aquí estoy, he estado en ayuno, oración y le cuento que esto es lo que me ha dicho el Señor, que le diga que ya es tiempo, que aquí estoy. Y me dijo, es tiempo, hermano Rigo, me dijo. Hace 3 días estaba hablando con mi esposa y con mis hijos de que usted era la persona que podíamos colocar en una de las iglesias de nuestra misión. Así que prepárese porque ya a principios del año 1987 usted está sirviéndole al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, fue algo maravilloso. Yo sentí una liberación pero extraordinaria. El 2 de enero presenté mi renuncia para el 31 de enero en el trabajo. Ya no me inscribí en la universidad, en la carrera que estaba estudiando, sino me inscribí en una facultad de teología de la Mariano Gálvez a estudiar teología. Hablamos con el pastor, como les dije, y el 1 de marzo de 1987 estaba instalado como pastor obrero en la aldea Santa Rosa de Santa María y Huetán. No, vamos a ver, la aldea La Providencia de Santa María y Huetán, Santa Rosa. Desde ahí hasta la fecha le hemos servido de manera interrumpida. Pero el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien le dice a uno. Entonces, mis hermanos, cuando no sabemos qué hacer, pidámosle al Espíritu Santo. Él nos habla. Eso sí, procuremos consagrarnos. Porque si nosotros no nos consagramos y de verdad no nos santificamos apartándolo, entonces la carne corta la comunión con el Espíritu Santo. Entonces ya no oímos, el Espíritu no nos habla, está dentro de nosotros, se entristece, pero no nos habla. Entonces, si estamos procurando la santidad diaria y empezamos a hablar con el Espíritu Santo y decirle, el Paráclito, el que está conmigo, a mi lado, el que me ayuda, el que ha sido llamado para que me dirija en todo y me apoye en todo, a Él dirijámonos en primer lugar cada día. Eso no es una herejía. Y luego adoraremos al Padre, adoraremos al Espíritu, a Jesucristo, sí, al Dios Trino. Pero pidamos, hablemos al Espíritu Santo diariamente. Y si quiere decir en la tarde, buenas tardes Espíritu Santo, también dígale buenas tardes Espíritu Santo. Y si quiere decir en la noche, buenas noches Espíritu Santo, buenas noches Espíritu Santo. Es decir, hay que hablar con Él. Porque Él está con nosotros para ayudarnos todo el tiempo. Bendito sea su santo nombre. Bien, vamos a ver ya las últimas 2 cualidades o atributos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se muestra como el soberano a partir de Pentecostés para acá. Es el que dirige libremente con autoridad, con poder, con dominio sobre la iglesia, sobre su pueblo aquí en la tierra. Uno ve, como decía en el libro de los Hechos, a una iglesia dirigida, presidida, empoderada con el Espíritu Santo.
uno ve cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia que está siendo dirigida por Él. Y por supuesto el Espíritu siempre da honra al Padre y da la gloria a Jesucristo. Es maravilloso. La iglesia de Antioquía estaba en ayuno, en oración, cantando, alabando al Señor en el culto. Ahí estaba. Y de repente habló el Espíritu Santo, dice la Escritura. Literalmente el texto dice, y el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Podemos leerlo en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, fíjense que estaban ministrando, adorando al Señor y ayunando. O sea, estaba en una condición espiritual también. Por eso el Espíritu habló. Pero si el Espíritu no se le da libertad y no está en la condición, el Espíritu no habla. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Inmediatamente, ¿sabe qué hizo la iglesia reunida ahí, las autoridades locales? Dijeron, bueno, vamos a orar ahorita por Pablo y Bernabé. Vamos a imponerles las manos. Los bendijeron y les dijo, vayan a la obra que el Señor les ha llamado. Y los llamó para que fueran a predicar el Evangelio a todas las naciones, hasta lo último en la tierra del mundo conocido desde entonces. Y el Espíritu Santo los dirigió de tal manera, los presidió con una soberanía increíble, porque ellos tenían que entender que tenían que ir donde el Espíritu les indicaba. Los llamó a predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces dijeron, vamos, y la primera nación que se les puso enfrente iban a evangelizar, y el Espíritu Santo les dijo, no es ahí. Se los prohibió el Espíritu Santo, no vayan ahí, les dijo, tienen que ir primero acá. Vean cómo el Espíritu Santo dirige. No es solo de ir a predicar y hay que predicar y me levanto. No, Señor, Espíritu Santo, ¿a dónde? ¿A quiénes? Eso lo enseña el texto. Hechos 16, 6, 7. Dice así. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, está hablando de Bernabé y Pablo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Si uno no va a predicar donde el Espíritu lo envía, no va a haber resultado. Amén. Si uno va donde el Espíritu dice, ahí habrá resultado. Y cuando llegaron a Misia, intentaron, otra vez dijeron, no Asia, entonces queremos ir a Bitinia, ya que pasamos. Intentaron ir a Bitinia. ¿Qué dice el texto? Pero el Espíritu no se lo permitió. Y luego le dio una visión de un varón macedonio y les dio, dándoles a entender que era en Macedonia donde deberían ir a predicar, y fueron a predicar allí. En las cosas importantes del Señor necesitamos la guía del Espíritu Santo, y aún en las cosas pequeñas. Y veamos esta otra cualidad, otro atributo del Espíritu Santo. Él es Dios. Juan 5:6 habla de la veracidad esencial, la verdad esencial, perfecta del Espíritu Santo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí, supo que ya llevaba mucho tiempo. Dijo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Déjenme ver si está bien anotado esta palabra. Es el texto que dice el Espíritu de la verdad. Leamos Juan 16:13, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. No quitemos todavía el texto. Leamos de nuevo. Pero cuando venga el Espíritu, ¿qué dice? De la verdad. Ese es un atributo del Espíritu Santo, la verdad esencial, perfecta. Así como Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, también en cuanto a la dirección del Espíritu Santo sobre la iglesia, los creyentes y la vida, acá es el Espíritu Santo quien guiará a toda la
verdad. Jesucristo es la verdad para llegar a Dios y para ser salvos. El Espíritu Santo tiene el dominio de la verdad dirigida acá para la iglesia, para el creyente, en todo lo que tenga que hacer, tenga que vivir y tenga que servir. Por eso el texto lo dice, pero cuando venga el Espíritu y la verdad a ustedes, se derrame sobre ustedes, los llene y permanezca en ustedes, entonces Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará todas las cosas por venir. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Yo le decía al Señor en estos días, Padre, ayúdanos. Jesucristo, Espíritu Santo, ayúdame. Todos en nuestra vida espiritual tenemos así como altibajos. ¿Sí? Solo uno tiene altibajos, los demás siempre están así bien arriba. En las nubes. Todos los hombres de Dios tuvieron altibajos en su vida espiritual. Pablo los tuvo, Pedro los tuvo, y los hombres del Antiguo de todos. Y yo le decía al Señor, los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, los que hemos tenido algunos dones, no solo de 1 Corintios 12, 1 Corintios 7, Romanos 12, Efesios 4, 1 Pedro 4, cualquiera de esos dones, Señor, hemos experimentado el poder de tu Espíritu, los que hemos sido bautizados. Los que sabemos que el Señor nos podía usar con discernimiento de espíritus, con palabra de ciencia o de sabiduría, o de lenguas de interpretación de lenguas, o don de fe o de sanidades. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Es maravilloso para equipar la vida del cristiano, para equipar la vida de la iglesia y para que la misión de la iglesia sea extraordinaria, para que viendo las obras que el Espíritu Santo hace, pues muchos se arrepientan y busquen a Dios. Pero digo, Señor, a veces hemos vivido altibajos. A veces nos sentimos con tanta fuerza espiritual como cuando Sansón tenía el cabello largo, pero a veces nos sentimos como Sansón cuando ya no tenía el cabello. A veces nos pasa así, nos sentimos así. Pero Señor, no es por el sentimiento, es por la fe. Ayúdanos, de verdad, a volver a nuestro primer amor. Digo, Señor, ayúdame. Sé que procuro la santidad, sé que procuro agradarte, lo sé. Señor, pero esto no debe ser solo mi persona, debe ser todos los de la iglesia, todos los de la congregación. Todos. Volvamos, renovemos, unánimes, en ese mismo sentir. Busquemos la santidad. Recuerdo que han habido tiempos donde el Señor ha usado más nuestra vida en ciertas cosas, además de predicar y enseñar. Digo, Señor, pero quiero de nuevo experimentar aún más de esto que por gracia y misericordia tú nos has dado. Es lo que usted debe de ver y examinar. Ahora, si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, comiéncele a pedir que lo bautice el Espíritu Santo. Ya está dentro de usted. Desde el momento que creyó, el Espíritu Santo habitó en su corazón. Esa es la regeneración, la salvación. El Espíritu nuevo está ahí. Pero el bautismo del Espíritu Santo, si no lo tiene, pídalo. Si todavía de verdad en nuestra vida se manifiestan más a veces las obras de la carne, adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, Señor, desechemos las obras de la carne. Ya nos diste al Espíritu Santo de poder, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que podamos dar el fruto del Espíritu que es opuesto a las obras de la carne: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio o templanza. Señor, que podamos tener la fe para orar por un milagro, para imponer manos sobre los enfermos. Señor, danos esa fuerza para creer que es posible. Es cierto, a veces como David, oración y pedrada también. Él estaba orando y también tiró la pedrada al gigante. A veces es cierto, es oración y medicina, es verdad. Pero a veces es solo con medicina o también de manera solo divina. Y a veces es oración y medicina. Pero
ejercitemos la fe. Hay dones. Cuando veamos esa parte, hay por lo menos 22 dones. Hay otra lista que se pueden dar otros dones que pueden ser 27. Y dice el texto que a todos el Espíritu Santo repartió dones. Usted tiene dones. Ninguno puede decir que no tiene ni un. No tengo ni uno, Señor. ¿Sí? ¿Te olvidaste de mí? No. Usted tiene un don, 2 dones o 3 dones. Los tiene. Para bendición suya, para edificación de la iglesia, para la expansión del reino de Dios. Si no sabe qué dones tiene, pues pide al Espíritu Santo que le muestre cuáles son. Él se lo mostrará. Vamos a leer acerca de los dones, los vamos a estudiar. Pero tenemos que hacer. No tendremos excusa. Se nos fue dado para equiparnos, para enseñarnos, para capacitarnos, para toda buena obra. No tenemos excusa. La carne que está en nosotros tiene excusa. Pero digamos, Señor, usa mi vida. Todavía está el Señor, es que ¿cuándo me vas a dar? Ya le dio. Roguemos al Señor, pidámosle al Señor, oremos. Padre, Jesucristo, Espíritu Santo amado, perdónanos las veces que te hemos menospreciado. Perdónanos, Espíritu Santo, las veces que te hemos ignorado. Perdónanos, Espíritu Santo, las veces que te hemos entristecido. Ni siquiera nos hemos dirigido a ti. Y es cierto que nos podemos dirigir a nuestro bendito Padre Celestial, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, por supuesto. Pero no hemos entendido a plenitud que ahora nos has dejado por el Padre y el Hijo, al Espíritu Santo adentro de nosotros a partir del día de Pentecostés. Y está con nosotros aquí y ahora. Acudamos, que podamos acudir a ti, que tengamos comunión, que aprendamos. Enséñanos, Señor, enséñanos a tener esta comunión. Así como los discípulos dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ahora te pedimos a ti, Espíritu Santo, enséñanos a tener comunión contigo, cómo hablar contigo, cómo escuchar tu voz, cómo ser dirigidos por ti, cómo ser llenos de ti. Dirígenos qué leer, cómo leer la Escritura. Dirígenos, Señor, que veamos de verdad milagros, que de verdad veamos señales sobrenaturales, que de verdad veamos una iglesia, Señor, que avanza, que evangeliza, una iglesia que se edifica. Señor, perdónanos si a veces nuestra adoración, nuestra alabanza, no vemos que se mueva mucho tu espíritu. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Yo te necesito, Espíritu Santo. Te necesito. Tu iglesia te necesita. Tu pueblo te necesita. En ti esperamos y confío que esta enseñanza, esta serie sobre el Espíritu ayudará a nuestras vidas. Hoy mismo, Señor, haz algo, Espíritu Santo, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo. Haz algo en la vida de cada uno donde digamos, el Espíritu Santo hizo, nos dirigió. El Espíritu Santo me habló. ¿Eso no debería ser algo extraordinario? Que alguien diga, el Espíritu Santo me dijo. Si eso se miraba en todos los cristianos de la iglesia del libro de los Hechos. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve y haz esto. El Espíritu Santo le dijo a Pedro. El Espíritu Santo dijo a la iglesia, Señor, aquí estamos. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el plan de salvación. Gracias, Hijo, por haber ejecutado la obra de salvación. Y gracias, Espíritu Santo, por hacerla real, por vivificarla en nuestras vidas. Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y toda maldad. Estamos limpios por tu sangre. Llénanos, Espíritu Santo.
por favor anhélelo, deséelo, créalo y actuemos en fe. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Gracias, Espíritu Santo. Y si hay aquí alguna persona, hombre o mujer, que no es salva, la persona todavía, si muriera no iría al cielo, sus pecados no han sido perdonados. Déjame decirle rapidito que Dios lo ama y creó un plan de salvación maravilloso en el cual usted no tiene que hacer nada más que arrepentirse de sus pecados y creer en la muerte de Jesucristo, que Él derramó su sangre por sus pecados, que su cuerpo fue molido por sus pecados. Y si usted lo cree y lo recibe y se arrepiente, el Espíritu Santo hace efectiva esa salvación en el acto, en este momento. Para los que están yendo y escuchando a través de las redes sociales, Radio Exclusiva, los que están presentes. Si alguien necesita ser salvo, el Espíritu Santo es quien le redarguye y le está diciendo: necesitas ser salvo, necesitas salir de la esclavitud en que estás, necesitas salir del estado de perdición en que te encuentras, del dominio de Satanás y del mundo. Cree en Jesucristo, recíbelo en tu corazón. Si alguien necesita hacer esa oración, ser salvo, diga conmigo, por favor. Creo en ti, Jesucristo, como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados y de toda maldad. Gracias por amarme, Padre. Gracias por amarme, Jesucristo en la cruz. Y gracias, amado Espíritu Santo, por dirigirme a la verdad de la salvación. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.